No teman, rebañito mío, que yo he vencido al mundo. Recuerden que si el mundo los persigue, primero me persiguió a mí. Queridos hermanos en Cristo, con esta frase, damos la más cordial bienvenida a un nuevo material, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar a su corazón donde quiera que se encuentren y a la hora que nos vayan a ver. Les mandamos un cordial saludo y un muy fuerte y caluroso abrazo para ustedes y sus seres queridos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una táctica, un plan, un proceso que hace el Vaticano para eliminar, acabar con la tradición de la Iglesia Católica. Es eh, mes de la Santísima Virgen María y encomendamos este programa a ella. Principalmente lo encomendamos a ella. Así es que iniciamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater nostri qui in cielo sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano a nobis odie, et dimitti nobis debita nostra, sicut debiti debitoribus nostris. Ne nos inducas en tentaciones, et liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, de nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También encomendamos este programa a San José, patrono de la Iglesia Católica y protector del niño Jesús. Deseamos que esto salga de lo mejor y sobre todo que sea de su agrado para todos ustedes y de su provecho espiritual. A ver, el día de hoy vamos a mencionarte una situación muy triste y sobre todo delicada, pero es verdad. Y la verdad no se puede negar y no se puede esconder, incluso le pesa a quien le pesa. Vamos a hablar de un terrible plan que tiene el Vaticano. El Vaticano infectado de masones, infectado de podredumbre, infectado de demonios carnados, por así decirlo. Ha mostrado un plan terrible para deshacerse de la tradición de la Iglesia Católica. Cuando tú empiezas a ver cómo el propio Vaticano conspira contra Dios, ataca contra Dios, podemos deducir que la cosa se pone fea, muy fea. ¿Cómo es que el Vaticano conspira o ataca contra Dios? Primero se habían titubeado, se inventaron un plan, supuestamente lo que querían hacer era aplicar la doctrina de la Iglesia, cuando en realidad lo que están haciendo es atacándola y contradiciéndola y eliminando la doctrina de la Iglesia. En la actualidad, en estos tiempos, ya no hay disimulo. Ellos atacan la doctrina de la Iglesia, la cuestionan, la incrementan, la ponen por encima y abiertamente se pronuncian opositores a Jesucristo. Claro, piensan que el pueblo es tonto y que el pueblo no se va a dar cuenta, pero es obvio. Voy a mostrarte en esta ocasión dos casos muy importantes. Uno de un obispo de Estados Unidos, que el Papa Francisco inmediatamente le aceptó la renuncia, y otro de un sacerdote italiano, que por criticar o por defender la doctrina de la Iglesia, es expulsado o es suspendido por su obispo. Casos muy interesantes que refuerzan lo que te estoy diciendo de este plan para acabar la tradición. Que se de paso antes de que se me olvide, hoy es día de la Santa Cruz, al menos aquí en México, países de América Latina, se festeja el Día de la Santa Cruz. Se relaciona esta fiesta con los constructores, con los que se dedican a construir. Se peregrina por muchos lugares a la Santa Cruz. Ok, este plan, ¿cómo se aplica? Bueno, vamos a ver cómo lo están haciendo en el Vaticano. Número uno, abusando de su poder.
porque los que están en el mando abusan del poder, tienen para destruir al que está abajo y por sobre todo para impedir que la tradición y la Iglesia Católica florezcan y para imponer la ideología, para imponer ciertas cosas. Número dos, nos imponen al pueblo lo que les da su reverendísima gana, los malos pastores, los falsos profetas. Yo ya lo he dicho en otros programas, los masones son muy astutos y tratan de pervertir a los obispos para que ellos saben, o porque ellos saben que si un obispo se pervierte, la diócesis está jodida, porque el obispo es el que tiene autoridad y el obispo va a pervertir a todo su clero y va a ser el primer responsable de que la diócesis vaya al colapso, se convierta en un cloaca de perdición, como lo decía la Santísima Virgen en sus mensajes. Eso es importante. Los masones lo saben y por eso han pervertido a muchos obispos. Cuando vea el por qué expulsaron a un sacerdote en Italia, va a darse cuenta por qué le digo esto. Vamos por el inicio, para que no hacerlo más enredoso. Este no es. Aquí tenemos a un obispo de Estados Unidos que supuestamente el derecho canónico dice que cuando cumplen los 75 años tiene que presentar la renuncia al Papa. Según el nuevo Código de Derecho Canónico, que eso no era así antes. Antes no era así. Esto es moderno. Esto es nuevo en la doctrina de la Iglesia. Según cuando el obispo tenga 75 años puede presentar la renuncia ante el Papa y el Papa es el que decide si lo deja allí o afecta la renuncia. Se va como una especie de jubilación para el sacerdote y para el obispo. Lo cierto es que el Papa Francisco ha sido muy, se puede decir, muy imparcial en ese sentido, porque a los obispos que defienden la tradición, a los obispos que aman la tradición de la Iglesia Católica, y cuando cumplen los 75 años los corre, los saca del gobierno de la diócesis. Mientras que a otros, aunque tengan más de 75, los deja. Solo los modernistas. Aplica el principio de que si piensas como yo, te quedas. Si piensas diferente a mí, te vas. Muchos se han cuestionado, el Papa Francisco es un dictador en ese sentido. Y pues difícilmente les podemos decir que no. Porque no es parejo. No todo el que cumple de 75 años se va, sino el que él quiere que se vayan. Pero aquí lo que se está viendo, y por los hechos lo podemos decir, hay muchos obispos, cardenales, que no se van de sus funciones por tener la edad. Pero son modernistas, pro lobbies, pro liberalismo, pro mundanidad. Y los que defienden la tradición de la iglesia, los que son fieles a Cristo, el magisterio, los que defienden nuestro ADN católico, cuando cumplen y tienen la oportunidad de sacarlos, los saca para poner a modernistas, descarrilar el pueblo. Usted me puede decir, pero ¿por qué dices eso? Por lo que lo estamos viendo, lo vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos esta imagen de este obispo. Fíjese muy bien ese obispo, La decisión del personal delatan la política de su superior. Y en el caso del Papa Francisco, es fácil ver que a obispos alarga el plazo y a los cuales se acepta la renuncia nada más alcanzar la perspectiva de 75 años. Por ejemplo, Thomas Tobin de Providence es un caso que nos va a servir para ilustrar esta información. Las misericordias vaticanas tienen límites muy precisos y siempre actúan en una misma dirección. Es el caso del obispo de Providence, Thomas Tobin. No confundir con Joseph Tobin, no, sino Thomas Tobin, que es diferente. El otro es de la escuadra del cardenal McRoy y de McCarrick. Hoy la diócesis de Providence ha comunicado que el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo Thomas Tobin, presentada según la norma que así lo prescribe. Al alcanzar los 75 años, el obispo debe presentar su renuncia ante el Papa Francisco y él decide si se queda o se va. Tobin será sustituido al frente de la diócesis por su coadjuntor nombrado por el Papa en noviembre del 2022, Richard Hemming.
Naturalmente, el Papa no está obligado en absoluto a aceptar la renuncia por edad. Y de hecho son muchos los que han visto prolongarse sus mandatos episcopales más allá de la fecha, pero se ha mostrado inusualmente veloz para aceptar la dimisión del ministerio episcopal de los prelados que por una razón u otra se han ganado fama de ser conservadores o tradicionales. Este es el caso de Thomas Tobin, que hace solo unos meses sacaba en sus redes sociales temas como este. La forma en la que el Vaticano está tratando la misa tradicional o en latín me parece que no es el estilo de Dios. Con esto se aseguró la rápida inmisericordia pontificia y los ataques del Papa Francisco para su Dios, para con él. Es decir, lo que han venido haciendo los malos formadores, los malos pastores a lo largo de estos años en la Iglesia Católica. Si tú piensas como la línea de la Iglesia marca, como los malos pastores, como los usurpadores, como los demonios con piel de oveja o con mitra, entonces sí eres bien aceptado. Yo lo he visto, en muchos seminarios se ha visto eso. Muchachos que no tienen ningún carisma de curas, para nada, pero piensan como los formadores, se casan y después dejan al sacerdote y se van con mujeres, o unos se van con hombres, o llevan una doble vida. Y muchachos que deberían tener intenciones rectas de ser sacerdotes, de servirle a Dios, expulsados del seminario. Lo hemos visto. Acá lo estamos viendo a nivel de obispos. Este obispo tuiteó, y lo sacamos aquí, que decía que la forma en la que el Vaticano trata a la misa tridentina en latín y a los que celebran este rito no es la propia de Dios. Y con eso se ganó el ataque feroz del Papa Francisco. No hay forma de que usted pueda ocultar o tapar al Papa Francisco en estas cosas, porque los hechos hablan por sí solos. Que aquí tenemos que ser bien claros y bien puntuales y bien duros. Sí, si usted dice, es que no es un solo caso. Todo el que piensa contrario al Papa o a su línea, lo corren. No se permite la libertad de pensamiento en el Vaticano. Eso es mentira. Esta es la razón por la que muchos obispos se callan, por la que muchos obispos no hablan, por la que muchos obispos prefieren no hablar, se acobardan, porque no quieren problemas con Roma, porque no quieren problemas con el Papa, y porque ellos saben que si actúan según la verdad, tendrán problemas con el que debe de representar la Iglesia Católica. Y por otro lado vemos el contexto del sínodo. Una parafernalia, unos discursos baratos, la misericorditis, ¿no? Vamos a hablar, la igualdad, la apertura a lo desconocido, los cambios, el ampliar tu tienda, el diálogo. ¿Qué basura es eso? Se queda pálido cuando ves aquí, oye, ¿por qué no dialogas con los que de veras son fieles a Cristo? Llama la atención el diálogo que tenían los fariseos con Poncio Pilatos, Cristo en medio. Los fariseos decían, nosotros no tenemos más rey que el César. Si no lo crucificas, entonces no eres amigo del César, porque él dice que es rey. ¿Voy a crucificar a su rey? No, nosotros no tenemos más rey que el César. Y aquí están estos obispos. A los que defienden la verdad los amedrentan. Permiten que el mundo los haga pedazos y ellos mismos los sacan. Es raro. Y es una pregunta muy sana. Porque muchos pueden decir, es que el Papa puede hacer lo que quiera. No debe hacer lo que quiera. Porque no es Dios. Pero lo que no es casualidad y es un poquito raro y nos puede sacar una pregunta muy sana es esta. Por nombre y apellido. ¿Por qué a este obispo que defiende la tradición lo sacó en cuanto pudo? ¿Y por qué al hereje del cardenal Marx de Alemania lo tiene ahí? Sabiendo que habla, respira, promueve, mira, huele a herejía. Es un hereje, debe ser excomulgado. No, ahí está.
El padre Rubni, jesuita, delincuente por excelencia. Ahí está. Cuando hay otros curas que por muchísimo menos lo reduce al estado laical. Como que el árbitro no está muy en forma. Y entonces empieza a ver a que lo que está haciendo el Papa Francisco es golpear a sus ovejas, abusar de su autoridad y correr a sus hermanos, tratar mal a sus hermanos. Yo sé que habrá personas que opinen lo contrario y está bien, pero vámonos a los hechos. Contesten esa pregunta. ¿Por qué a los herejes los deja y a los que defienden la tradición los corre? No nomás es el Papa. Vámonos al caso que sigue, mi querido hermano en Cristo. Aquí tenemos la foto del sacerdote, y usted la tiene aquí. Es muy importante, sobre todo, que la vea y que la observe muy bien, por favor. Ahí tenemos la foto del sacerdote, que es italiano, y que su obispo igual lo suspendió, prohibiéndole que realice los sacramentos. ¿Por qué creen? Porque en un libro que sacó, se atrevió a criticar a Amore Laetitia y a hablar mostrar los errores doctrinales que el Papa saca en ese documento. Por eso su obispo lo expulsó. ¿Denunciar el error ahora es malo? ¿Puede traer consecuencias denunciar el error? Vamos a verlo, porque parece que sí, ¿sí? Vamos a verlo, pero antes escuchemos lo que siempre tenemos que escuchar. La Iglesia, como dice el Evangelio, ha tenido falsos profetas, lobos feroces que vienen a matar, a destrozar las ovejas, el rebaño de Cristo, pero vestidos con piel de oveja. Por fuera parecen verdaderos pastores, verdaderos profetas, pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Engañan. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un criterio: por sus frutos los conoceréis. Vean el sacerdote y vamos a ver por qué lo expulsaron, ¿no? Fíjese muy bien. El padre se llama Tullio Rotondo, sacerdote italiano. Ha sido suspendido por su obispo, lo que le impide administrar los sacramentos, por un libro en el que critica la exhortación post-sinodal Amore Laetitia, por defender lo que la Iglesia siempre nos ha mostrado como verdad, es decir, por defender la sana doctrina. El primer documento de trabajo que se hizo público sobre el sínodo de la sinodalidad escandalizó a no pocos fieles, porque en él se dejó claro que la asamblea sinodal iba a discutir asuntos que son ya parte del depósito de la revelación y para los que holgaba todo debate. Sin embargo, se nos dijo que no debíamos temer al diálogo sobre causa alguna. Otra cosa, en cambio, es criticar cualquier cosa que haya salido de la pluma del actual pontífice. En tal caso, la reacción es fulminante e implacable. Ni escucha atenta, ni diálogo, ni apertura, ni a lo diferente. Nada. La capacidad punitiva de la Iglesia caerá sobre cualquier persona que se atreva a contradecir al Papa Francisco. Esa es una realidad. Lo comparan al Papa con dictador. Que se lo digan a este sacerdote si no es así. El padre Tullino Rotondo, suspendido por su obispo,
por haber publicado un libro contra los errores del Papa Francisco contenidos en su exhortación postsinodal Amor y Leticia en 2016. El sacerdote ha concedido una entrevista a medios de comunicación en la que explica en detalle los argumentos de su libro, titulado La traición de a la sana doctrina a través de Amor y Leticia. Como el Papa Francisco y algunos de sus colaboradores están difundiendo una moral contraria al depósito de la fe. El libro destaca varios errores que el Papa y algunos de sus asociados están difundiendo respecto a los sacramentos de la confesión, la conciencia moral, la ley moral y la pena de muerte, según este sacerdote. El sacerdote no ha perdido la paz por la implacable medida de su obispo, más bien la ha encontrado. En un comentario él dice que se encuentra en un momento muy feliz de su vida, porque como decían los apóstoles, me alegro de poder sufrir algo con Cristo y por su verdad, estoy en paz interiormente y siento que he encontrado mi vocación. Se negó a retractarse de su libro que su obispo de la diócesis de Incernia, Benefra, le dijo que lo hiciera públicamente. El decreto menciona explícitamente la desobediencia al propio ordinario e invoca el canon 1371 del Código de Derecho Canónico, que establece que el sacerdote que se persiste a la desobediencia después de una advertencia puede ser castigado por su obispo. En una explicación de su libro publicada por el periodista italiano Aldo Maria Valli, el sacerdote explica que en junio de 2022 su comprensión de la obediencia precisó el respeto por algunos cristianos, evidentemente incompetentes. Creen también por una interpretación incorrecta de los textos bíblicos que la obediencia cristiana consiste en hacer siempre lo que dice el superior, sobre todo si viene del Papa, y por eso lo señalan como desobediencia. Cualquiera que se oponga a las declaraciones y decisiones del pontífice, estos cristianos necesitan que se les recuerde que su concepción de la obediencia es una realidad nazi, no cristiana. El cristiano debe ante todo obedecer al supremo superior, que es el mismo Dios, y por tanto debe someterse a las indicaciones, mandatos de los demás superiores solo en la medida que estas indicaciones y mandatos no se opongan a los mandatos divinos. Lo dice con fuerza y con claridad Santo Tomás de Aquino. El asunto está aquí. Este sacerdote fue suspendido, nada más, nada menos, porque contradijo Amore Letitia del Papa Francisco. Ese fue el pecado. Su obispo le dijo: retráctate. ¿Por qué te vas a retractar? Pregunta muy sana para todos nosotros. ¿La boca del Papa puede decir cualquier tontería y tú tienes que apoyarlo? ¿O puedes hablar? ¿A quién seguimos? Porque los que ven este caso del sacerdote italiano dicen: el Papa es un dictador, que quiere que se le obedezca y si no te corre. No es de un pastor. Las acciones, si alguien te las repudia, pero con argumentos. Los errores que el Papa Francisco ha publicado, no nomás en ese documento, sino en tantas tonterías, están a la vista y los puedes refutar fácilmente. No me admira de lo que le pasó al sacerdote, porque ya lo vienen aplicando desde hace mucho tiempo. Lefebvre también fue excomulgado por ello. Lo que le hicieron a Lefebvre fue injusto. Y las pruebas lo marcan. Gracias a él, el rito tridentino se puede salvar. Este sacerdote está viendo lo que es Amor y Leticia del Papa Francisco. Se ve, se puede comprobar, uno por uno se pueden demostrar. ¿Y su obispo lo corre? Cuando tenemos a Jason Martin que habla puras herejías y lo premian. ¿De qué se trata esto? ¿Hablar la verdad es malo? ¿Puede tu obispo, que supuestamente es sucesor de los apóstoles, castigarte por decir la verdad?
¿De qué apóstoles me estás hablando? Monseñor Isidro decía algo muy claro. Los obispos son ángeles. Ángeles. Hay dos tipos de ángeles. No lo debemos de olvidar. El católico, el cura, ¿debe denunciar la verdad? ¿O debe de callarse frente al error? Porque aquí viene uno de los grandes, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que debemos de obedecerle a Dios, al Supremo. Y en esa medida nos vamos a sujetar a los superiores, siempre y cuando lo que nos manden no se oponga a lo de Dios. Un ejemplo. El mandamiento dice: no fornicarás, no cometerás adulterio. Sale el Papa con un documento del que tú quieras ponerle, donde te diga que fornicar es lícito, está loco junto con los que lo publicó. Y no tenemos por qué obedecerle. Adora a la Pachamama, jamás en la vida. Te puede decirse, es que eso nunca te lo va a decir el Papa. En la teoría no, en la práctica sí. Porque está quitando los obispos que son fieles a Cristo y poniendo a los que adoran a la Pachamama. Los obispos corren a los sacerdotes que defienden la verdad y ponen a los homosexuales practicantes. En la teoría no, en la práctica sí. Ese es el plan macabro, cual pretenden deshacerse o amedrentar a los que defienden la tradición. Lo malo es que les está funcionando, porque muchos católicos se callan por no tener problemas. Muchos sacerdotes se callan por no perder su estatus. Es una forma dura de tentar. Es una arma con la que el demonio nos puede atacar para intentar amedrentarnos. Recuerden, hermanos, que si Cristo venció al demonio, nosotros tenemos que vencer en él. Que esto no sirva para desanimarnos, sino al contrario, que sirva para tomar impulso en esta batalla tan feroz que disputa los hijos del demonio, los hijos de nuestro Señor Jesucristo, en compañía de nuestra Santísima Virgen, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Madre de nosotros, pero también Madre de Dios. Y recordemos, como ella dijo, recuerden que al final, Inmaculado Corazón triunfará.